Bueno, bienvenidos, buenos días, qué bueno verlos esta mañana aquí. Y vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Estamos estudiando el capítulo 25 de Mateo, a partir del versículo 14 hasta el 30 encontramos el juicio de las naciones. Bueno, es un pasaje, como ya les había dicho, un pasaje que tiene mucha profundidad, mucho que aprender de este pasaje. Pero hoy vamos a mirar algo muy importante, como es qué es el infierno. Hay una pregunta que muchas personas se hacen, y es: ¿qué hay después de la muerte? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, la muerte es una realidad, ¿no? Esta mañana yo miraba una noticia triste, ¿no? Unos estudiantes, 10 creo, muchachos universitarios, se mataron, ¿no? Y es muy impresionante mirar gente joven, todos jóvenes, empezando una carrera, pero la muerte los sorprendió. Y eso es algo que todos tenemos que tener bien claro todo el tiempo, todos los días. O sea, en un minuto podemos pasar de la vida a la muerte. Y respecto a esta pregunta, hay muchas especulaciones, ¿no? Bueno, ¿qué pasa después de la muerte? Algunos dicen, no, la muerte es entrar en un túnel con una luz, ¿no? que se la ve al final. Nadie sabe eso. Realmente nadie lo sabe, porque de la muerte nadie vuelve, ¿sí? La única que tiene la respuesta correcta, como siempre, es la palabra. Entonces Hebreos capítulo 9, versículo 27, ahí el apóstol Pablo dice algo importante sobre el tema de la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice así. Dice: así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá, ¿qué dice? El juicio. Y la Reina Valera dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Ahora, según esta palabra, después de la muerte hay una cosa que es inevitable, y es el juicio, ¿no? La Biblia no habla muy claro, ¿no?, dónde el alma de la persona está mientras en ese lapso de la muerte y el juicio, ¿no? Pero el juicio es un evento futuro, ¿no? De eso es que está hablando el capítulo 25 de Mateo, es un evento futuro. Y el juicio es algo que todos tenemos que enfrentar inevitablemente. Yo les decía el otro domingo, cuando una persona ha sido llamada a juicio, eso crea en la vida de esa persona cierta tensión, ¿no? Cierta preocupación. Bueno, me van a enjuiciar, voy a estar frente a un tribunal, ¿qué irá a pasar? Entonces nosotros no podemos tomar esto así como tan a la ligera. ¿Por qué? Porque un día estaremos frente al tribunal de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Dice: para dar cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en la tierra. Y ya estudiamos lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 11. Dice que Dios tiene todas nuestras obras escritas en unos libros, y sobre esos hechos vamos a ser juzgados. Así que eso es algo que crea mucha expectativa, pero es algo que no se puede evitar. ¿Por qué tenemos que enfrentar un juicio? Es la pregunta. ¿Por qué un juicio? Bueno, dice la Biblia que todos los seres humanos hemos pecado, ¿cierto que sí? Dice: porque no hay inocente ni uno solo, por cuanto todos pecamos, ¿sí? Y de alguna manera, en el momento en que usted y yo cometemos un pecado, estamos infringiendo una ley, y cuando una persona infringe una ley, debe afrontar un juicio. Debe afrontar un juicio. Entonces, es necesario que haya un juicio, pero ese juicio
nos conviene a nosotros. El juicio no es conveniente para Dios, es conveniente para quién, para nosotros. Mire, cuando una persona es inocente y es llevada a juicio, lo que esa persona anhela es que haya justicia en ese juicio. Si hay justicia, esa persona inocente va a salir librada. Entonces, créame que este juicio al que vamos a enfrentar va a ser muy justo. O sea, de eso no puede haber ninguna duda, porque el que nos va a juzgar es Dios por su palabra. Entonces, este juicio va a ser totalmente justo, hermano, y va a favorecer a los que realmente son inocentes. O sea, ¿cómo se vuelve una persona pecadora inocente? La pregunta, bueno, si todos pecamos, ¿cómo nos volvemos inocentes? Pues ahí está, ¿no? La bendición de Dios. Toda persona que haya cometido pecado, que sea culpable de pecado, pero se arrepiente y se limpia en la sangre de Cristo, es una persona que queda inocente, pero no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo. Bueno, entonces, es a través de un juicio justo que se decide la culpabilidad y la inocencia de los acusados. Bueno, entonces vamos a mirar lo que dice Números capítulo 14, versículo 18, hablando ya de este tema. Números, vamos a ir al Antiguo Testamento un momento, por favor. Números capítulo 14, versículo 18. Mira lo que dice allí en este pasaje. Dice: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión. Qué bueno, ¿verdad? Esta es una gran noticia. Pero hay un pero ahí. ¿Cuál es el pero? Dice: no absuelve al culpable, extiende los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia se verá afectada, hasta los hijos de la tercera y de la cuarta generación. Pero aquí lo que nos interesa entender es que dice: pero él no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Mire, comienza el texto diciendo, hablando de que Dios es un Dios paciente, que Dios no se enoja fácilmente porque está lleno de amor inagotable y que puede perdonar toda clase de rebelión. Todo pecado lo puede perdonar. Hasta ahí todo está bien, pero ese pero le pone algo distinto a la situación. Dice: pero no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿esto qué significa realmente? Por mucho amor que Dios nos tenga, no pasará por alto la culpa de los que se niegan a arrepentirse. Hermano, ¿en qué se muestra el amor de Dios? ¿En qué se manifiesta el amor infinito de Dios? ¿Saben qué? Se muestra en el que Él está dispuesto a perdonarnos. Él estuvo dispuesto a echarse encima la culpa de todos nosotros. En eso se demuestra el amor. Pero si una persona no quiere arrepentirse, se niega a arrepentirse, es una persona que no podrá pasar por inocente. Habrá culpa. Santiago capítulo 2, versículo 13. Vamos ya al final de la Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 13, mire lo que dice. Este es importante, este versículo, porque el tema que maneja este pasaje es el tema del amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Dice: no habrá compasión para quienes no han tenido compasión de otros. Mírenlo bien, por favor. No habrá compasión, Dios no tendrá compasión en el día del juicio para aquellos que no han tenido compasión de otros. La Reina Valera habla de misericordia, ¿no? Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes. ¿Cuándo? Cuando los juzgue. Así que la misericordia, la compasión, el amor que hayamos tenido para con los demás, de nuevo saldrá a relucir en el día del juicio. Nadie podrá reclamar misericordia de Dios cuando esa persona nunca tuvo misericordia con los demás. ¿Y qué es la misericordia? Mire, la misericordia es hacerle un favor a otro sin esperar que nos lo devuelva. Eso es misericordia. Pero
siempre lo hemos dicho, hermano, lo que caracteriza a este mundo en este tiempo es la falta ¿de qué? De misericordia y de compasión. No hay misericordia, no hay compasión. Todos los seres humanos vivimos en función de nosotros mismos. No importa quién le haga daño, no importa quién haga sufrir, no importa quién me lleve por delante, lo importante es satisfacerme a mí y complacerme a mí. No es lo que estamos viviendo y viviendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo característico del mundo de los últimos tiempos. Pero démonos cuenta de esta realidad. Entonces dice el versículo 14, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe y no lo demuestra con sus acciones? Pues esa clase de fe, ¿podrá esa clase de fe salvar a alguien? ¿Cuáles son las acciones aquí? No, yo tengo fe, yo creo en Dios, yo hago esto, yo hago lo otro, pero no lo demuestro con las acciones. Y las acciones aquí son misericordia para con los necesitados. Esas son las acciones. Dice el 15, supóngase que se vea a un hermano o a un hermano que no tienen que comer ni con qué vestirse. Ese es un ejemplo, ¿no? Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Si un hermano ve a otro necesitado y le dice, hermanito, yo estoy orando para que Dios le provea a usted, yo voy a orar para que Dios le provea, y teniendo con qué ayudarle, no le ayuda. ¿De qué le sirve esa oración? Esa oración es una mentira, es una forma de salirse del paso. Esas son las acciones. Por eso el pasaje habla claramente. Dice, ¿cuándo te vimos enfermo, necesitado, desnudo, en el hospital y no te visitamos? Y el Señor le dice, si no lo hicieron a uno de estos mis pequeños, es como si no lo hubieran hecho conmigo. Entonces, esa es la realidad. Y mire, bueno, esa es la conclusión, ¿no?, de esto. Y uno de ustedes le dice a Dios, que tengas un buen día, abrígate mucho. O sea, estas son palabras de una persona que realmente no está practicando la fe, ¿sí? Pero a veces somos así, ¿no es cierto?, los creyentes. Yo voy a orar por usted para que Dios le provea. Hermano, a veces Dios pone a los necesitados para probar si realmente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. No es para más. Y recuerde que sembrar, según la Biblia, sembrar es dar, sembrar es ayudar. Y el que siembra escasamente, dice la palabra, escasamente también segará. Y eso no solamente se da aquí en la tierra, eso también se da ¿dónde? En el cielo. Bueno, usted sembró misericordia, sembró compasión, entonces aquí, en el día del juicio, tiene su misericordia y tiene su compasión. Bueno, entonces, en todo juicio, volvamos al tema, en todo juicio la persona hallada culpable recibe un castigo. Eso es verdad. Todo sistema de ley, ¿no?, tiene un castigo para los infractores de la ley. Bueno, eso nosotros lo sabemos. Aquí, digamos que humanamente hablando, si una persona comete un delito, digamos que una persona mató a alguien, entonces, según la ley, esa persona es juzgada, si es encontrada culpable, ¿va a dónde? A la cárcel. La cárcel es el castigo, ¿no es cierto? Así es. En el caso bíblico, en el caso que estamos estudiando, si una persona en el juicio de Dios resulta culpable, será echada al infierno. Eso es lo que dice el versículo 41 del capítulo 25 de Mateo. Vamos a mirarlo. Mateo 25, 41. Dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Entonces tenemos que tener claro esto, porque estamos tratando de entender, o sea, cuál es el castigo, ¿no? ¿En qué consiste el castigo? Y la palabra de Dios habla del infierno. Aunque algunos no crean, aunque algunos digan que eso es mentira,
o sea, que traten de maquillar el asunto, pero la palabra del Señor habla del infierno. Muchas veces el mismo Señor Jesucristo habló del infierno. En una ocasión dijo, hablando del adulterio, ¿no? Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, te dice, sácatelo y échalo de ti, porque mejor es que vivas con un solo ojo, que teniendo los dos ojos seas echado al infierno. Eso lo dice claramente. Entonces, es una realidad que no podemos desconocer. Ahora, se dice que Dios no castiga a nadie. ¿Ustedes qué dicen? Dios no castiga a nadie, ¿no? Y de alguna manera eso es verdad. O sea, el castigo no está en las manos de Dios realmente. El castigo es la consecuencia de la violación de la ley. Es la consecuencia de la violación de la ley. Entonces, el asunto es este. Bueno, Dios es un Dios misericordioso y el día que yo esté delante de Él siendo juzgado, entonces le voy a llorar a Dios y le voy a decir, Señor, por el amor que tú tienes, no me mandes al infierno. Puede que haya esa esperanza, ¿no es cierto? No voy a tocar el corazón de Dios para que... No, Dios no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el juicio lo determina la ley. La ley determina la sentencia. En una ocasión yo leí algo de un juez al que le tocó condenar a su propio hijo. Era alguien que había contribuido para la constitución de una ley, ¿no? Y por esas cosas de la vida, uno de sus hijos violó la ley y él tuvo que juzgarlo, ¿no? Siendo su propio hijo, él hubiera querido librarlo en ese momento, ¿cierto? Es mi hijo. ¿Cómo hago yo para librarlo de la cárcel? Pero como la ley ya estaba escrita y sancionada, no importó que fuera su hijo, esa ley se tenía que cumplir. Él tenía que hacerlo porque era un juez y tenía que obrar en justicia. Lo mismo pasa con Dios con nosotros. Miren, nos ama inmensamente. Usted jamás dude del amor de Dios. Pero cuando se trata de aplicar la sentencia, ¿no? Él no va a poder hacer nada por nosotros, porque lo que Él debía hacer ya lo hizo. Él ya lo hizo. Entonces, ahí mismo en Santiago, capítulo 2, versículo 12, miren lo que dice. Santiago 2:12. Dice así, dice, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace, ¿qué? Libres. O sea, ¿quién es el que nos va a juzgar entonces? O sea, Dios va a dirigir el juicio, pero el juicio se va a hacer en base a lo que está escrito, ¿dónde? En la ley. Bueno, eso lo entendemos, hermano. Porque todo país tiene una constitución, tiene una ley, tiene unos códigos de ley. Y un juez nunca dictará sentencia, mis amados, antes de consultar ese código de ley. Aquí está, ¿no?, lo que se constituye un delito, y aquí está la pena, ¿no?, que se le debe aplicar al que viola ese delito. Y eso también lo dice Juan, capítulo 12, versículo 47. Él dice lo mismo, para que nosotros tengamos en claro, o sea, cómo será ese juicio. Juan capítulo 12, versículo 47, dice así, dice, yo no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos, el 48 dice, pero todos los que me rechazan y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio. ¿Por qué? Por la verdad que yo les he hablado. La Reina Valera dice, y serán juzgados por la palabra que les he hablado. Entonces, mis amados, tenemos que tener muy en cuenta esto. Si se constituye una ley y no se establece un castigo para el infractor, no sería ley.
¿Para qué se constituye una ley si no se va a castigar al infractor? Y la palabra dice que el pueblo sin ley se desenfrena. Ahora, para usted y para mí, la ley es la palabra. Ahí está la ley. Así como en nuestro país tenemos leyes que conocemos y que tenemos que guardar, también como creyentes tenemos una ley. Recuerde que nosotros, además de ser ciudadanos colombianos, con unas leyes que nos rigen, somos ciudadanos ¿de qué? ¿De dónde? Del cielo. Y hay unas leyes para nosotros, las leyes del reino que tenemos que conocer y tenemos que obedecer. Entonces, aquí está claro, dice, es la palabra la que los va a juzgar. Seremos juzgados por todo lo que está allí escrito. Es una palabra, mis amados, que Dios ya dejó escrita, ya escribió y no la puede borrar. De la palabra que Dios escribió, ni una jota, ni una tilde se puede borrar. Todo se tiene que cumplir. Así le duela a Dios. Entonces usted podrá entender que, hermano, que las personas van al infierno no porque Dios los mande al infierno, sino porque ellos deciden ir al infierno voluntariamente. Es así. Yo decido ir al infierno. ¿Por qué? Porque Dios me abrió una posibilidad, un camino de escape para no ir a la perdición, pero yo decido no ir por ahí. Ustedes conocen la palabra de los dos caminos, ¿no? El camino ancho y el camino angosto. Así conocen esa verdad, ¿no es cierto? Hay dos caminos, uno es ancho y espacioso, lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Pero hay otro que es estrecho, lleva a la vida eterna, pero pocos van por él. Hermano, simplemente lo que Dios ha hecho es colocarnos frente a esos dos caminos. Nos coloca frente a esos dos caminos y Él no nos empuja ni hacia el uno ni hacia el otro. Usted y yo tomamos la decisión. Ahora, si yo decido ir por el camino ancho, hermano, yo tengo que estar seguro de que el final de ese camino es la perdición, porque ya está escrito. Y si tomo el camino angosto, que es Jesús es el camino y sus leyes son el modelo de vida para mí. Yo voy para la vida eterna. Entonces, hermano, no podemos culpar a Dios. ¿Sí? Hay una doctrina de los testigos de Jehová, ¿no? Que ellos niegan el asunto del infierno, lo niegan totalmente. Y el argumento de ellos es que si usted tiene un hijo, por muy malo que sea, usted lo tiraría a la candela, le dicen, ¿no? Usted lo tiraría a la candela a su hijo, por muy malo que sea. Entonces, ningún padre haría eso, ¿verdad? Nadie tiraría al fuego a un hijo, por muy malo que sea. Pero lo que no entienden es que Dios no va a tirar a nadie a la candela. Ahora, si usted tiene un hijo, pero ese hijo decide voluntariamente tirarse a la candela, usted como padre no puede hacer nada, porque la decisión es del hijo, no del padre. Si por el padre fuera, que dice, todos heredaríamos la vida eterna, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Ninguno se pierda, pero muchos se van a perder. Y miren lo que dice el camino ancho, dice, muchos son los que van por ese camino. Qué tristeza, ¿verdad? Que muchos escojan el camino de la perdición, sabiendo cuál es el final que les espera. Entonces, Romanos capítulo 13, versículo 2, habla de la ley, de lo que pasa. 13:2 de Romanos. Dice, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será, ¿qué dice? Castigo. Todo el que infringe una ley recibe un castigo. Debe ser así. Ahora, aquí en la tierra no es así. ¿Por qué? Porque los jueces son injustos, ¿no? O sea, porque hay muchas maneras de evadir la ley, pero con Dios no. ¿Por qué? Porque Dios tiene pruebas, ¿no?, que Él mismo conoce y Él mismo tiene escrita. Entonces, esta es la verdad. ¿Cómo es el infierno? Esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo es el infierno? Bueno, también sobre esto hay mucha especulación. Resulta que, según el pasaje que acabamos de ver, el infierno se compara con el fuego, ¿no? Fuego.
Este es un pasaje, este es un tema que no es fácil de entender. Y yo estoy expresando lo que yo entiendo de este tema. Si usted entiende de otra manera, pues si Dios se lo revela, es respetable. Pero lo que yo entiendo, según el infierno, es, bueno, primero la Biblia lo describe como un lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento. Comparado, óigame bien, comparado con el fuego. No es que el infierno sea fuego, no es fuego, es una comparación. ¿Por qué se compara con el fuego? Porque no hay nada más doloroso, más tormentoso que el fuego. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la experiencia de quemarse en algún momento, se quemaron. Así sea un dedo, ¿no? Se lo quemaron. Eso es lo más horroroso, es el dolor más intenso que puede haber. Entonces, el fuego no es literal, mis hermanos. El fuego del infierno no es literal, porque las personas piensan en eso. Es como cuando piensan en el diablo, ¿no? Cuando piensan en el diablo, entonces la figura que se les ha vendido es ese ser rojo, con dos cachitos y una cola y un ¿cómo se llama? Es un tridente, creo que se llama, un tenedor ahí. O sea, el que está dibujado en la caja de fósforos, o el del logo de la América de Cali. O sea, así se imaginan el diablo, pero el diablo no es así, no es. Y como hay una idea errada del diablo, de la forma que es el diablo, también hay una idea errada de lo que es el infierno. El infierno no es candela, pero la gente cree que es candela física. Por eso dice, cuando hace mucho calor, ¿qué dice? Parece el infierno, dice, ¿no? Este calor parece el infierno. No tiene nada que ver con el fuego que conocemos aquí. Es simplemente es una forma de describir la magnitud del sufrimiento que una persona va a experimentar, ¿no?, por el castigo. Es simplemente eso. Ahora, la palabra infierno, está traducida del original, que significa Gehenna. Gehenna, ¿no? Ese es el término original. Y Gehenna era un lugar que estaba a unos kilómetros de Jerusalén. Estaba cerca de Jerusalén y era una especie de abismo donde se quemaba la basura que salía de la ciudad. Entonces ahí se quemaba la basura y se quemaban los animales que morían. Por eso también se traduce como sepultura, infierno, sepultura, o lugar de los muertos. Lo característico de ese lugar, Gehenna, era que el fuego nunca se apagaba ahí. Siempre mantenía ardiendo ese lugar, porque siempre había basura para quemar. Y de ahí viene la figura. Pero ya la explicación tiene que ver con el sufrimiento, con el dolor de una persona quemada. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios yo nunca he experimentado eso. Bueno, así un quemoncito de pronto muy leve, pero las personas que se han quemado parte de su cuerpo, ¿no?, lo que cuentan, es indescriptible. Entonces tiene que ver con el sufrimiento. No sé si me estoy haciendo entender. Tiene que ver con ese sufrimiento. Ahora, vamos a mirar por qué decimos que no es un fuego como el fuego de aquí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, nos dice algo que nos ayuda a entender esta verdad. Primera de Corintios 15, 50, dice así. El apóstol Pablo le dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestro cuerpo físico no puede heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que dura para siempre. Estamos hablando del cuerpo físico, ¿no? Claro, estos cuerpos físicos no van a heredar ni la salvación eterna ni la condenación eterna. Entonces dice el versículo 51, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué dice?,
transformados. 52 dice: sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos, ¿qué dice? Transformados. Esa palabra transformado, ¿qué significa? O sea, está hablando de un cambio de este cuerpo que tenemos a otro cuerpo. Y lo que sigue, lo que dice el versículo no lo explica más. El 53 dice: pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos, que dice, que nunca morirán. Así que usted y yo no vamos a seguir con este cuerpo. Este cuerpo lo tenemos hasta el día que muramos. Pero cuando vayamos a resucitar, cuando resucitemos, vamos a resucitar en otro cuerpo. O sea, no sé, conformado de otra sustancia, pero no es físico. No es físico. Entonces dice el 54: entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Son cuerpos que nunca van a morir. O sea, este cuerpo físico está diseñado para vivir aquí, ¿no? Para vivir aquí, o sea, necesitamos el aire, necesitamos el agua, necesitamos el alimento para poder vivir aquí. Ahora, si un cuerpo cae en el fuego, no va a durar mucho. Bueno, cuando una persona se muere y es llevada al horno crematorio, en unas horas, el cuerpo en el fuego queda hecho cenizas. Queda cenizas. Entonces, no puede ser ni en este cuerpo, ni en el fuego que conocemos aquí. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Ahora, nuestros cuerpos van a ser transformados para poder vivir en esa dimensión diferente que Dios destinó para eso. Es una dimensión diferente. Recuerden, el Señor dijo que nosotros, los que estemos en una debida condición cuando el Señor venga, vamos a heredar un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existen, han desaparecido. Bueno, entonces, esta es una gran realidad. Daniel 12:2 también habla de lo mismo. Daniel es un libro que habla mucho acerca de la profecía, ¿no? Y Daniel 12:2 dice: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. O sea, 1 Corintios solamente habla de los que se van a salvar, ¿no? Transformados para salvación, pero Daniel profetiza que unos se levantarán para vida y otros se levantarán para vergüenza y confusión eterna. Entonces, esto nos queda claro. Ahora, si el infierno no es fuego, ¿qué es? Es la pregunta. Vamos a mirar 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, y aquí está la respuesta. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Pónganle bastante cuidado ahí. Y ahí encontramos una respuesta muy interesante del apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo escribe este capítulo para animar a los que estaban sufriendo por causa del Evangelio. Y dice: y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo 9: serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. ¿Qué le parece esto? Entonces, el castigo, la condenación, lo que equivale al tormento del fuego, es separación.
Esa es la palabra importante. Separación, o sea, las personas serán separadas de la presencia de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que dice el texto. Y dice, vamos a mirar otra versión, que es una versión que tengo acá. Dice, este mismo capítulo, dice: cuando el Señor Jesús venga desde el cielo entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes como lo ha hecho con nosotros. Pero castigará a los que no obedecen su mensaje, ni quieren conocerlo, y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Ese es el castigo. Separación. Ahora, usted dirá, bueno, si no es fuego de ese que quema, entonces, qué bueno, ¿no es cierto? Como que las personas que no están muy seguras dirán, bueno, eso no es mucho, pues. Pero no es así. Estar separados de la presencia de Dios para siempre. La presencia de Dios significa privados de todo lo que representa su compañía y de todo lo que representa su protección. Separados totalmente. En Mateo 25:30, bueno, no sé, de todas maneras, pues a mí me gusta utilizar bastante la Biblia. 25:30, el pasaje que estamos estudiando, pero en la otra parábola, hay algo importante. Esto se lo dijo a los siervos inútiles, ¿no? Es la parábola de los talentos. Dice el 30: y a este empleado inútil, échenlo ¿a dónde? Afuera. Échenlo afuera, a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y rechinará de terror los dientes. Ahora, miren que hay otra cosa, y ya miramos otro pasaje, que es el que no estaba vestido de bodas, ¿lo recuerdan? El que no estaba vestido de bodas, pero se infiltró en la boda, y cuando el Señor lo descubrió, ¿qué les dijo a los sirvientes? Lo mismo: átenlo y échenlo afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces la figura que se presenta aquí es que el castigo es ser echados fuera a la oscuridad. Ahora, pero es una situación tan angustiosa, tan desesperante, que es comparada con estar quemándose en el fuego. Yo no sé si me estoy haciendo entender, o usted esté de acuerdo, o usted tenga alguna otra explicación, pero eso es lo que yo trato de entender. Ahora, miren una cosa: muchos de los seres humanos nos quejamos de lo que está pasando aquí en la tierra en este momento, ¿verdad? Y es que pasan cosas muy feas, de verdad, ¿sí? Este tiempo se ha convertido en un tiempo de sufrimiento. Realmente no hay descanso, no hay paz. Salimos de una y caemos en otra. De verdad que estamos viviendo como en el desierto donde vivió el pueblo de Israel mientras llegaba a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, hermano, hay problemas, dificultades, hay tropiezos, hay motivos de tristeza, de sufrimiento a cada paso. Pero óigame bien esto: y eso, que Dios todavía está con nosotros. Piénselo por un momento. Piense todo lo que está sucediendo, y eso, que Dios todavía sostiene a este universo en sus manos. El Espíritu Santo está con nosotros y nos podemos refugiar en Él, pero a pesar de que Él está con nosotros, a veces nos sentimos tan desesperados, a veces nos sentimos tan desanimados, tan llenos de miedo, que mucha gente, hermano, frente a la desesperación, deciden quitarse la vida. Hermano, el índice de los suicidios ha subido tremendamente en los últimos tiempos. ¿Por qué una persona se suicida? ¿Sabe por qué? Porque ya no ve más salida. Porque no ve salida. Porque hay tanta oscuridad a su alrededor que lo único que decide es quitarse la vida. Otros se vuelven locos, pierden la razón, y por eso los centros de atención mental están que ya no dan más abasto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo de mucha tensión, de mucho miedo, de mucha expectativa. Y eso, que Dios está con nosotros.
Pero piense por un momento cuando Dios ya no esté ahí. ¿Se puede imaginar lo que va a suceder? Oscuridad total, no hay esperanza, no hay nada, absolutamente nada. Así que no nos vayamos a quemar en la candela. Eso no minimiza la gravedad del asunto. Eso no lo hace más lleno. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, oscuridad de afuera, privados de todo lo bueno, porque todo lo bueno viene de Dios. Ahora, en contraste, ya para ir terminando, hay un contraste interesante con los que realmente van a ser salvos. Y mire usted cómo van a vivir. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4, describe el contraste de este sufrimiento. Bueno, aquí es Juan el que habla. Dios le muestra el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el versículo 1, leamos desde el 1 por favor, dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajar del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Habla de la iglesia, ¿no? Estoy mirando la otra versión. Nueva traducción viviente. Miremos el 3. Dice el versículo 3: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, mientras que los que son castigados están fuera de la presencia de Dios. Los que han sido salvados, que dice, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, y Dios vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Y el 4 dice: y les secará todas las lágrimas de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas esas cosas ya no existirán más. ¿Sí ve usted? Ahí están los dos lados: el tormento, la oscuridad, la separación de Dios, y la bendición de ¿qué? De estar siempre en la presencia de Dios. Eso no tiene comparación. No tiene comparación. Esto quedó ilustrado también con Adán y Eva. ¿Sí? Miren que cuando Adán y Eva desobedecieron, cometieron un pecado, ¿qué fue lo que sucedió con ellos? Dice que fueron echados del paraíso, lo recuerdan, ¿cierto? Dios los sacó del paraíso y puso a unos ángeles con unas espadas flamantes, ¿no? Que echaban fuego para que ellos no volvieran a entrar al paraíso. Y dice que Adán y Eva, después de haber cometido el pecado, dice que fueron echados de ahí y vivieron bajo maldición. Es más o menos de esa misma figura, ¿no? Mientras ellos estuvieron en obediencia a la palabra, Dios estaba con ellos. Eso lo dice el texto. Dice que Dios venía, dice, en las horas de la tarde, dice, y se paseaba entre el huerto y hablaba con ellos y interactuaba con ellos. ¿Sí? Eso dice, ¿no? Pero cuando ellos pecan, ¿qué pasa? Son expulsados de ese paraíso y Dios ya se alejó de ellos. Se alejó de ellos. Y cuando Dios se alejó de ellos, lo único que había para la humanidad era maldición. Era maldición. Ahora, de todas maneras, ese pecado puede ser perdonado por la acción del Señor Jesucristo cuando Él viene a la tierra. Entonces, mis amados, imagínense ustedes el paraíso antes de cometer el pecado. ¿Ustedes se lo han imaginado? ¿Cómo era? Bueno, la Biblia lo describe. Dice que había unos ríos, ¿no? Unos ríos cristalinos que cruzaban el paraíso. Dice, y que había tanto oro en el fondo. Dice que el oro se podía mirar, ¿no? A través del agua. Y no había violencia, no había maldad. Dice que los animales no se destruían los unos a los otros. Todo era paz y armonía. Entonces yo pienso, creo, es mi manera de pensar,
que lo que Dios está haciendo es restaurando el paraíso del cual Adán y Eva fueron echados para entregárselo de nuevo a las personas que han creído en Cristo y viven en obediencia a su palabra. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero eso es lo que yo pienso. ¿Cómo va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva? Va a ser un paraíso restaurado. En ese mismo paraíso. ¿Por qué? Porque las condiciones son las mismas. Dios estará con ellos y será su Dios, y ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni enfermedad, ni angustia, porque Dios enjugará las lágrimas de todos ellos. Y eso lo dice Salmo 37, 28. Salmo 37, 28 es un pasaje que nos da a entender esta verdad. Salmo capítulo 37, versículo 28 dice: pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá salvos para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Y dice el 29, los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Pero no esta tierra, sino una tierra que restaurada. Recuerden que el apóstol Pedro dice que esta tierra va a ser destruida por el fuego, que todo lo que hay aquí va a ser destruido por el fuego, que no va a quedar piedra sobre piedra que no haya de ser removida. ¿Para qué Dios va a destruir todo lo que existe? Para poder construir ese cielo nuevo y esa tierra nueva y poder entregársela a su pueblo y a su iglesia como herencia. Esto es algo maravilloso, algo que ni siquiera podemos imaginar. Mire, si los seres humanos luchamos y hacemos de todo por tener algo aquí, ¿sí? Un pedazo de tierra, una casa bonita, ¿no es cierto? La gente hace de todo. Hermano, ¿cómo no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer para poder heredar algo que no va a tener comparación ni con lo más hermoso que existe aquí en la tierra? ¿Vale la pena esforzarse por adquirir el derecho a vivir en ese lugar? Claro que vale la pena, hermano, porque solo hay dos lugares: o estamos en la tierra prometida para nosotros, ¿no? Que es el cielo nuevo y la tierra nueva, es la tierra prometida para nosotros, o estamos viviendo separados de Dios en oscuridad y en sufrimiento por toda la eternidad. Ahora, tenemos que sopesar esto. Tenemos que sopesar. Y usted tiene que decidir dónde quiere vivir. Eso no es que cuando esté allá yo voy a conmover a Dios y no, para que me dejen vivir donde. No, eso lo decidimos cuando aquí. Y se demuestra con nuestras acciones, porque el texto dice, pues que el Señor ama la justicia. Él ama la justicia y nunca abandonará. ¿Quiénes? A los justos. ¿Y qué es la justicia, mi amado? La justicia es darle a cada cual lo que le corresponde, no quitarle, sino darle. Pensar en el otro y no solamente en nosotros mismos. Justicia es rectitud, es honestidad, eso es justicia. Y estas son las personas que van a heredar el reino de Dios. No sé si queda clara esta parte, de todas maneras yo se lo dejo a usted para que usted lo analice. Hermano, por esto es lo que yo logro entender acerca de lo que es el castigo del infierno. Que de todas maneras, ningún castigo es agradable, ¿no? Ningún castigo es agradable, ningún castigo se disfruta. Los castigos son dolorosos, son vergonzosos. Entonces tenemos la oportunidad, démosle gracias a Dios que estamos vivos, amén. Mire, esas personas que mueren instantáneamente, que no alcanzan a decir ni Jesús, como dicen por ahí, no, ya no hay esperanza. Así como murieron, así tienen que presentarse delante de Dios, con deudas o sin deudas, perdonados o sin perdón. Pero a nosotros, que Dios nos da cada día una oportunidad, es para que corrijamos, es para que nos pongamos en paz con Dios, es para que atendamos el llamado de hacer esas leyes
cumplir esas leyes que ya conocemos, que Dios nos ha dado a conocer a través de su palabra. Que Dios nos bendiga entonces, mis amados. Bueno, antes de terminar,